Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... Estamos en contacto en este momento con el abogado Pablo Dávila, ex consejero de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, para hablar sobre lo que ha ocurrido en esta semana. Allen Berbera podría ser destituido. Le consultamos enseguida. Doctor Dávila, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda. Bienvenido. Fausto, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Ha habido esta resolución por parte del juez de Montecristi, en la cual se ha dispuesto la conformación de una veeduría para que analice las resoluciones del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio respecto de la Corte Constitucional, de la designación de los jueces constitucionales. Desde el Consejo de Participación Ciudadana han dicho que no tenían otra que acatar esto y pues dar paso a la conformación, tal como lo establece la disposición judicial. ¿Es así o podían negarse? No es correcto lo que ha mencionado el Consejo de Participación Ciudadana, porque la decisión del juez de Montecristi podía ser apelada de acuerdo al procedimiento que establece la ley pertinente. Una vez que un ciudadano, como en este caso se hizo en Manabí, solicita a través de una acción de protección cualquier actividad o cualquier decisión de una autoridad judicial, como es el juez de Montecristi en este caso, esa decisión puede ser apelada por el ente público para el cual se están pidiendo ciertas acciones en particular. Se supone que esta persona le ha pedido al juez que se protejan sus derechos esencialmente de igualdad, de seguridad jurídica y de participación de acuerdo a los términos previstos en la Constitución de la República. Estos son los tres derechos que esta persona alega han sido violentados porque el Consejo de Participación Ciudadana se ha negado a constituir la veeduría a la que usted se refería, Fausto. No obstante, se sabe, doctor Dávila, que la apelación fue presentada, entendemos, por la Procuraduría, pero la interposición del recurso, en este caso de la apelación, no suspende los efectos de la ejecución de la sentencia, en este caso de la resolución del juez Leiber Quimís. De acuerdo, no suspende, pero estábamos analizando por qué la entidad supuestamente obligada por la resolución del juez, estando consciente de que no la puede acatar, porque hay un dictamen interpretativo de la Constitucional que le dice usted no puede revisar las decisiones del Consejo Transitorio, a pesar de tener esa certeza, no porque lo diga yo, sino porque se entiende que el mismo Consejo de Participación Ciudadana le responde a la peticionaria, a la ciudadana que considera sus derechos violados, le dice, discúlpeme, yo no puedo hacer esto que usted me está pidiendo, conformar esta veeduría, porque hay un dictamen de la Corte, una orden de la Corte Constitucional, que es el máximo órgano de interpretación constitucional. Si es que el Consejo de Participación estaba consciente de que no lo podía hacer, el punto que yo quería simplemente levantar para reflexión de la audiencia es ¿por qué entonces no apeló? Sabemos que los efectos no se suspenden, pero por lo menos tenía que apelar, más aún a sabiendas de que el incumplimiento de la decisión del juez les podría también acarrear a ellos responsabilidades de orden administrativo. Entonces hay una contradicción, y el punto central de esto es que esa contradicción aparente en la realidad no es así, porque es el Consejo al que le interesa entrar precisamente a revisar las decisiones que tomó en su momento el transitorio. Ahora han encontrado esta nueva forma, esta nueva jurídica para intentar bypassear las resoluciones y decisiones de interpretativas tomadas por la Corte Constitucional para intentar evaluar lo que hizo el Consejo Transitorio. Ahora bien, desde el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no se ha apelado y en eso estamos claros, pero ¿cuál es su lectura respecto de la intención que hay detrás de todo esto? De momento, al menos no sabemos muchos datos de doña Betty Mercedes Moreira Marcillo, que es la ciudadana que inicialmente en Puerto Viejo pidió que se destituya a los miembros de la Corte Constitucional. Posteriormente pide la conformación de esta veeduría ya en Montecristi con el juez al que hemos hecho mención, y esto pues de alguna forma sigue su curso de la mano del presidente del Consejo de Participación Ciudadana actual, Allen Berbera. ¿Cuál es entonces, cuál podría ser el efecto, la consecuencia legal
de conformarse esta veeduría? Porque aparentemente no tendría ningún efecto más adelante, no podrían tampoco llegar a una destitución de los jueces de la Corte Constitucional. ¿Cuál es la intención detrás? Para mí hay una intención de orden político que es desconocer la conformación de la Corte Constitucional que actualmente se encuentra en funciones y que fue designada originalmente por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. La ciudadanía debe recordar, si usted me permite, Fausto, que claro que sí. El Consejo Transitorio no solamente ejerció las facultades ordinarias que tiene el Consejo permanentemente previstas en la Constitución, ejerció facultades extraordinarias y esas facultades extraordinarias tenían un plazo, terminaban en el vencimiento de ese plazo que era, si recuerdo bien, de un año aproximadamente, en el cual teníamos que evaluar el trabajo y las funciones de las autoridades y cesarlas en funciones fruto del proceso de evaluación. Eso es precisamente lo que el Consejo ahora no puede revisar. Pretender hacer eso y de manera enfocada, como usted mencionó en la introducción de esta entrevista, respecto de la Corte Constitucional, demuestra un interés particular, un objetivo claro de orden político que va dirigido en contra de la Corte Constitucional. La segunda parte de su pregunta, ¿cuál es el efecto de esto? El juez de Montecristi tendrá que ser destituido y aquellos funcionarios del Consejo de Participación Ciudadana que también se sumen a este proceso supuestamente para cumplir esa orden judicial que va en contra de la Constitución, también tendrán que enfrentar las consecuencias de la ley, que es la destitución precisamente por hacer caso omiso de una resolución, de una decisión de la Corte Constitucional, que en este caso vale también reiterar que no se trata de cualquier decisión de cualquier órgano. Estamos hablando de la Corte Constitucional. Todos los jueces constitucionales hacen un proceso de interpretación de la Constitución. La Corte Constitucional es el órgano supremo de interpretación constitucional a través de sus dictámenes y sentencias de cumplimiento obligatorio. Prácticamente con esas palabras lo dice textualmente la norma. Y estamos hablando de un dictamen, estamos hablando de un dictamen interpretativo que debe ser cumplido obligatoriamente. No hay forma y las autoridades involucradas en este malhadado proceso tendrán que responder con su destitución y abandono del cargo. Ahora bien, doctor Dávila, ¿cuál es la interpretación, y en este sentido va la pregunta esta vez, cuál es el efecto que podría tener si es que continúa la conformación de la veeduría eventualmente hace su trabajo y si de acuerdo a lo que plantea doña Betty Moreira Marcillo, pues hay cuestionamientos sobre la conformación de la Corte Constitucional? ¿Hay algún efecto jurídico posible, legal posible, de lo que pueda sugerir o determinar esta veeduría? A ver, si le entiendo bien la pregunta, Fausto, el efecto jurídico va a ser la destitución de quienes procedan con la veeduría. Si estamos hablando de la posible intención política detrás de este proceso, yo entendería que lo que ellos quieren es rever el proceso de designación de la Corte y suplantar a la actual Corte con la Corte que nosotros censamos en funciones. Lo cual no sería posible únicamente con un informe de una veeduría. ¿Perdón? Lo cual no sería posible únicamente con el informe de una veeduría cuestionando la conformación de la Corte. Por supuesto, eso es un absurdo absoluto, pero aparentemente hacia eso quieren dirigir este proceso. Porque si usted se pregunta, y la reflexión que plantea es absolutamente válida, si nos está diciendo que la señora que planteó, la ciudadana que planteó este tema, lo que pide es un proceso de diagnóstico y evaluación del proceso de cese de la Corte anterior y por tanto de la designación de la nueva Corte, parecería entenderse, aunque no está claro, por obvias razones, para no transparentar el objetivo político de esto, pero parecería ser que lo que están buscando es nuevamente plantear la Corte que fue cesada en funciones. Pero como usted ha mencionado, eso no tiene
cabida a través de un proceso de veeduría ciudadana, porque debería responder a un proceso real de designación. Y adicionalmente, tome en cuenta usted que en este proceso de veeduría tampoco se están cumpliendo los procedimientos internos del Consejo de Participación Ciudadana. Escuchaba a unos de los miembros de minoría del Consejo decir que esta decisión no ha sido tomada por el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana. Creo que el país, los ciudadanos y todas las personas involucradas en esto tenemos la obligación de reflexionar sobre cuán antidemocrático representa esto, Fausto. ¿Cómo es posible que la máxima autoridad del Consejo esté tomando este tipo de decisiones con las repercusiones que estamos especulando e intentando entender? Podría llegar a tener una decisión de esta naturaleza sin la voluntad del compromiso y por lo menos la reflexión del resto de miembros del Consejo. Ahora, doctor Dávila, hace pocos minutos el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social emitió un comunicado claramente en defensa de la decisión del presidente de este organismo, Allen Berbera, y claramente también en contraposición a lo que han dicho ya al menos 3 vocales de ese Consejo que se han negado a aceptar la conformación de esta veeduría. En este comunicado, que lo tenemos aquí a mano, dan varias justificaciones. Primero, respecto de la resolución del juez de Montecristi, dicen que la resolución es convocar de manera inmediata, lo cual en efecto han hecho, que las partes pueden apelar y hablan del recurso que no suspende la ejecución de la sentencia, por eso respaldan su decisión. Hablan del incumplimiento de las sentencias y dictámenes, que la veeduría, la convocatoria de la veeduría fue publicada el 1 de septiembre, y aquí hay una parte importante que dice: el Pleno no interviene en el proceso de inicio de la conformación de una veeduría por iniciativa ciudadana, es decir, un poco deslindándose de esta contaminación que podría haber respecto de quienes integran este Consejo. Pero se recuerda en la parte final que el 23 de enero del 2023 el Pleno de la Corte Constitucional resolvió destituir a los 7 integrantes del Consejo de Participación Ciudadana. Nos referimos al Consejo de Hernán Ulloa por incumplir la sentencia que disponía la designación de un nuevo vocal para el Consejo de la Judicatura. De alguna forma se curan en sano diciendo: si no acatamos lo que nos dice el juez, nos podrían destituir. Esto de alguna forma intentan blindar la decisión de la conformación de la veeduría por un lado, y por otro lado ellos advierten que podrían ser destituidos, pero no por la conformación de la veeduría, sino todo lo contrario, si no acatan la decisión del juez. ¿Cuáles son las opciones o las consecuencias que tienen hoy por hoy? Bueno, no es del todo equivocado que podrían ser destituidos por no cumplir esa decisión judicial, pero claramente también van a ser destituidos por incumplir la decisión de la Corte Constitucional. Y en esta estrategia política, el propio Consejo, o al menos la mayoría del Consejo que está liderando esta estrategia, muy mal diseñada, por supuesto, están enfrentando, y ellos se han puesto en esta posición básicamente entre la espada y la pared. Tome en cuenta, Fausto, y el país debe entender esto. Está apelada esa decisión. Esto va a pasar a manos de la Corte Provincial. La Corte Provincial, en mi opinión, tendrá que rever y revocar la decisión del juez de primera instancia, del juez constitucional. No tiene opción. Más aún cuando la Corte, ayer en la noche, ya anticipó que pide información, lo cual básicamente da a entender que inicia o va a iniciar el proceso de seguimiento oficial de este tema. Eso es una advertencia de que la Corte está interesada y prioriza, por la importancia nacional del tema, entender y reflexionar sobre los elementos propios de este tema y en qué medida podría, por supuesto, afectar al dictamen interpretativo de la Corte. Esto lo que quiere decir es que la Corte Provincial, al revocar la decisión, bien podría establecer, Fausto, el error inexcusable del juez, y por tanto ese juez debería ser sancionado por no cumplir precisamente con la decisión de la Corte Constitucional. Y si los miembros del Consejo de Participación Ciudadana insisten en llevar a cabo la decisión del juez, tendrán que ser definitivamente destituidos por decisión de la Corte Constitucional cuando cumpla su proceso de seguimiento del fallo interpretativo. ¿Se está entonces Allen Berbera jugando su puesto, su cargo, por esta decisión del juez de Montecristi? Definitivamente. Y la pregunta es, ¿por qué? Yo creo que se ha hecho un análisis
claro, no digo conmigo necesariamente, sino varios líderes de opinión en términos constitucionales han reparado sobre este proceso absolutamente inaceptable en términos constitucionales. Pero la pregunta es ¿por qué? ¿Cómo es posible que una autoridad de ese nivel corra este nivel de riesgo a sabiendas que tiene una posición? Incluso el propio abogado y procurador jurídico del Consejo en un momento determinado dijo que no lo podían hacer. ¿Qué es lo que le lleva al Consejo nuevamente a tomar o arriesgar esa posición? Para mí queda claro que se trata de una estrategia 100% política que pretende desconocer o intentan una vez más desconocer, atentar el trabajo que se hizo en el Consejo Transitorio, desconocer el proceso de institucionalización que se hizo en ese momento para volver al status quo anterior. ¿Cuál era ese? Un proceso de control total de las instituciones, particularmente de la Corte Constitucional. Usted sabe que en manos del Consejo está la designación de las autoridades de control. Ese Consejo tiene un poder enorme, influencia terriblemente el desarrollo y el establecimiento y el respeto del Estado de Derecho en nuestro país. Tratar de cambiar a la Corte Constitucional demuestra precisamente el poco interés en defender a las instituciones y la seguridad jurídica que el Consejo tiene. Está priorizando una agenda política que responde a la mayoría actualmente vigente de ese Consejo en detrimento del ejercicio de los derechos de los ciudadanos. Siendo así, la pregunta no sería quizá por qué, sino por quién. Por supuesto, también hay un quién involucrado. Yo particularmente creo que se trata del partido político que auspició a la mayoría que está actualmente en el Consejo. Por quien aparecía con ellos en la propaganda previo a las elecciones. Seguramente esa es la respuesta. Sin duda. Para mí no hay duda sobre ese tema. ¿Qué debería pasar entonces si no hay un efecto legal, jurídico posible dentro de esta inicial conformación de la veeduría? Lo que buscan de alguna forma también en este momento electoral es deslegitimar a esta Corte Constitucional, crear un poco un sacudón en este sentido, como también para desviar la atención en ciertos temas. Yo creo que hay, por supuesto, un interés coyuntural. Estamos en un proceso electoral. Todas estas cosas generan un ruido y un cálculo de orden político. Pero más allá de ello, es mi opinión personal, yo creo que aquí hay una agenda desestabilizadora de mediano y de largo plazo. Y cuando digo desestabilizadora, no estoy hablando de tomas de poder forzado. Estoy hablando de el daño permanente y continuo y constante a las instituciones públicas. Es ese interés de tomar el control de las superintendencias, es el interés de tomar control de la Corte Constitucional, es el interés de nombrar un contralor a la medida, es el interés de enjuiciar políticamente seguramente a la señora fiscal general del Estado. Todo esto es parte de una estrategia. ¿Qué corresponde hacer? Bueno, en este caso en particular hay que hacer la alerta pertinente a la ciudadanía para que el pueblo esté informado de lo que estamos viviendo, del riesgo de estas decisiones. Las autoridades judiciales tienen que actuar, los ciudadanos tendremos que activar los canales necesarios para que aquí se sancione a los responsables de este tema, para que se proceda a la destitución del juez de Montecristi, para que se proceda a la destitución de la mayoría del Consejo de Participación si es necesario, para que se inicien las acciones penales, ya sea por incumplimiento de orden de autoridad competente, ya sea por prevaricato. Yo creo que aquí podrían haber incluso elementos para denunciar la violación de los dos delitos que he planteado, y todo ello le corresponderá a los diferentes actores sociales, a las autoridades del país, contrarrestar estos nuevos intentos de desinstitucionalizar y desestabilizar al país, y por supuesto crear conciencia entre los ciudadanos a través del trabajo que hacen los medios de comunicación y los líderes de opinión. Doctor Dávila, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Interesante su posición y visión, principalmente como ex consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio respecto a estas acciones, lo que usted ha tildado como una agenda desestabilizadora. Nuevamente, gracias por haber estado con nosotros.
A usted, Fausto, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Gracias. Ha sido el abogado Pablo Dávila, ex consejero de Participación Ciudadana transitorio, hablando sobre las decisiones de la conformación de una veeduría ciudadana para revisar las acciones respecto de la integración de la Corte Constitucional, que Allen Berbera se ha jugado por algo o por alguien, está claro, y que podría ser destituido si sigue en su pretensión de conformar esta veeduría, y en lo que Pablo Dávila ha llamado una agenda desestabilizadora para dañar permanentemente a las instituciones, algo que Ramiro Ávila consideró que es una hoja de ruta de la nueva toma del poder. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.